Barajas del mundo. Hola a todos amantes de los naipes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Barajas del mundo. Hoy vamos a hablar del origen, la historia y la expansión de los naipes por el mundo. Por eso, hoy vamos a tener un soporte visual. Vamos a usar este mapa. Y vamos a empezar diciendo que las barajas que vamos a usar son reproducciones, no exactamente de la época de la que hablamos, pero sí que nos van a servir para ilustrar más o menos de lo que estamos hablando. Tampoco hay certezas, ya que estamos hablando de la Alta Edad Media, así que tenemos que tener un poco de manga ancha. Bien, se cree, es más o menos estandarizado creer que el origen está en China, ¿vale? En torno al siglo XII. Se cree que primeramente se usaban como un símbolo de culto al dios Baal y posteriormente se fue usando para simbolizar pequeñas batallas. Podrían ser un tipo de naipes similares a estos. Este papel que primeramente se usaba para adorar a los dioses y luego para representar batallas, finalmente acabó pasando a crear el papel moneda, los billetes que hemos usado posteriormente. Bien, lo dejamos por aquí. Hay que decir que esto de recrear pequeñas batallas al final acabó derivando en barajas similares a esta. Y estos puntos os recuerdan algo, ¿verdad? Efectivamente, al final este tipo de naipes derivaron en la creación del juego del dominó. Bien, se cree que de aquí acabaron pasando a la India. Era normal encontrar naipes redondos y como palos se representaban las distintas reencarnaciones del dios Vishnu. Esto era cartón, lacado o directamente marfil. Se cree que aquí en la India es donde empezó a usarse los naipes de manera recreativa, donde se crearon los juegos de azar. Bien, desde aquí, desde la India, pasaron a Persia. Aquí tenemos un ejemplo del juego Asnas, típico de esa zona. Se emplea representación de figuras y animales. Bien, el siguiente paso parece ser que es una baraja que se encontró en el Palacio de Topkapi, en Estambul, que parece ser que es el nexo entre Oriente y Occidente. Esa baraja, llamada baraja mameluca, no la he podido encontrar de manera física, así que aquí os muestro unas imágenes donde se ve pues mucha ornamentación típica árabe y ya encontramos los palos que conocemos hoy en día: oros, copas, las cimitarras y bastones. Como es costumbre árabe, no se empleaba representación humana, pero con sus letras se escribía la palabra visir o subvisir para representar las figuras. Esta baraja parece ser que mediante la invasión árabe en época visigoda de la península ibérica, o incluso hay quien cree que a través de los cruzados, acabaron llegando
a España. Os voy a enseñar una baraja que es una reproducción de la primera baraja, o sea, de la baraja más antigua que se ha encontrado. En este caso fue en Italia, aunque como podéis ver es el formato de baraja española. Ya con oros, no está completa, que vendría a ser una sota, un caballo, un rey. Aquí tenemos los bastones. Estos serían las copas, dibujos muy básicos. Y espadas también entrelazadas. La parte de atrás se dejaba en blanco. Bien, una vez aquí podemos establecer el nombre. El nombre de baraja se cree que viene de la palabra barajar, que entonces significaba reñir o pelear. Entonces baraja se podía entender como la lucha que se establece durante el juego de azar o por la pelea que es ficticia que establecen los naipes en el momento de barajar. Esa pelea se podría llamar, los naipes se pelean, entonces se barajan, de ahí de llamarlo baraja. ¿Y el naipe? ¿De dónde nos viene la palabra naipe? Bien, pues el naipe parece ser, hay varios orígenes. Existe la palabra naibis, que es del mandarín, que es como se llama a los juegos con barajas entre 4 personas. Aunque a lo mejor ese era el origen, pero a nosotros nos ha llegado por vía árabe con la palabra maib. De ahí pasó a naip, que es la versión catalana. Y ahí pasó a nuestro naipe. Esa palabra, naipe o naip, significaba censurable. Censurable, y se cree que viene ese nombre por el vicio que suponía esa adicción al juego. Bien, pues ya una vez que estamos por aquí, hemos de decir que al hispanizarse la baraja, aquí tenemos un ejemplar de la primera baraja, una de las primeras barajas españolas que se han encontrado. Bien, los oros permanecieron igual. Aquí tenemos sota, caballo y rey. Aunque hay que decir que la primera baraja, la baraja original, tenía 56 naipes. Cartas del 1 al 10 y 4 figuras. La sota, el caballo, la reina y el rey. No está muy claro por qué desapareció la reina de la baraja española. Se cree que al haber 10 cartas numerales, sota y caballo 12, la reina era la 13 y por mala suerte se retiraba. ¿Qué pasaba entonces? Que el rey pasaba a ser el 13. Y para no quitar el rey también, se acabó quitando el 10. Quedaron 12 cartas y a ninguna les daba mala suerte. Bien, al hispanizar la baraja se cambiaron las cimitarras por espadas y dejaron de entrelazarse como veíamos antes. Y los bastones entrelazados se cambiaron a bastos. Seguramente por simplificar la baraja y poner cosas de acuerdo al entorno de la época. Por aquel entonces, la corona de Aragón se extendía por varias zonas del Mediterráneo y, aparte de Barcelona, Valencia o Baleares, también pertenecía a Cerdeña, Sicilia, Nápoles y una buena parte del sur de Francia. Entonces, esto es lo que pudo motivar el salto de los naipes de la península a Italia, a las islas y al sur de Italia. Ahí podemos ver un ejemplar de una baraja antigua napolitana. Entonces,
son prácticamente como eran antiguamente las barajas españolas. Sota, caballo y rey. En este caso está muy ornamentado, ya que esta baraja es posterior, pero la estructura de la baraja se ha mantenido tal cual. Con los naipes nos vino la técnica de fabricar los naipes, que era por silografía. Eran unas planchas, unos moldes de madera, donde se pintaba. Primero se pintaba lo que va en negro y luego, esa técnica se llama por trepas, se aplicaba cada color. Entonces, luego se cambiaba las planchas de negro y se metía el papel en una plancha con amarillo, donde se coloreaban solo las zonas que iban en amarillo. Luego con rojo, azul y así. Esta técnica se usó pues hasta muy recientemente. Bien, la baraja de Italia en algunas zonas se mantuvo así, la forma española, y en otras se mantuvo la forma que hemos visto de la baraja mameluca. Las espadas entrelazadas y los bastones también entrelazados. Espadas y bastones. Bien, lo que sí se creó en Italia es el tarot. El tarot son 22 cartas sin palo que se añadieron, pero a modo de juego, como ya vimos en vídeos anteriores, lo que es el tarot empleado pero como juego de azar. A esta baraja, aparte de las 22 cartas de los arcanos mayores, se les mantuvo la reina. En este caso la sota es femenina y los caballos son centauros. Pero sota, caballo, reina y rey. Esto se mantiene hasta la actualidad en las barajas de tarot. Vale. El tarot pasó de norte de Italia a sur de Francia, creando una opción que es muy conocida, que es el tarot de Marsella. Y también la forma es la misma. Los arcanos y luego los oros, copas, espadas y bastos con sota, caballo, reina y rey. En el tarot se han mantenido esas cimitarras curvas entrelazadas y los bastones. Bien, estamos hablando de tarot como juego de azar. ¿Y cuándo se creó? Pues no está muy claro, pero se cree que fue en Venecia, con la comunidad hebrea que allí vivía, cuando se empezó a utilizar el tarot. Esto es un ejemplar de un tarot veneciano. Se cree que es cuando se empezó a emplear como método de adivinación, como cabalístico, por la cultura hebrea que allí vivía. Es muy similar a los otros tarots, ya que entre Venecia también se encuentra al norte de Italia. Bueno, pues por proximidad, de sur de Francia, norte de Italia, pues acabó apareciendo la baraja francesa. La baraja francesa cambió los palos, espadas por picas. Las copas, el símbolo del clero, se convirtieron en corazones por las almas que guía la iglesia. Los bastos se convirtieron en tréboles. Y los oros en diamantes. Es una versión bastante simplificada con respecto a las barajas italiana y española.
solo 2 colores y símbolos mucho más sencillos. Bien, pues como ya sabemos, en Alemania adaptaron la baraja que habían tomado por cercanía con Italia y también por toda la parte de que entonces pertenecía a España. Ellos los adaptaron y sacaron sus propios palos, como ya hemos visto en otros vídeos, las bellotas, hojas, corazones que se mantienen como en la francesa y los cascabeles. Esto en cuanto a la baraja alemana. La baraja modelo francés también se usa posteriormente, se ha extendido en el norte de Italia e incluso en Alemania, donde por ejemplo aquí tenemos un tarot. Este es un tarot alemán que se llama Tarot de los Oficios, donde los arcanos son escenas de vida cotidiana, pues eso, trabajadores realizando distintos oficios. Y ya se ha cambiado los palos de la baraja española por los palos de la baraja francesa. En este caso, caballo, reina y rey. Bien. De Francia acabó pasando a Inglaterra. Inglaterra adoptó el mismo sistema de baraja que Francia. Eso sí, ellos empezaron a adornar mucho el as de picas. Eso es una cosa muy característica de la baraja anglosajona. Como podéis ver, coloreado por trepas y todavía no eran figuras simétricas, eran figuras de cuerpo entero. Por lo demás, muy similar, incluso más simple diría, que la baraja francesa. Sin índices, sin recuadros y sin parte posterior, cosa que en el Mediterráneo se añadió enseguida la parte posterior para evitar trampas, que se pudieran transparentar los naipes en el juego. Hasta Rusia, a Rusia llegó también el estilo francés. Esto es un ejemplar de una baraja rusa. Aquí podemos ver letras en alfabeto cirílico y coloreado muy sencillo, solo con rojo y gris, pero exactamente igual, el mismo formato de baraja francesa. En Rusia, posteriormente, se han hecho mazos muy ornamentados, muy bonitos, pero ya sería posteriormente, y siguiendo el formato de baraja francesa. De Inglaterra dio el salto a Estados Unidos y allí hicieron lo mismo. Ases de picas muy ornamentados y las figuras similares. Como se ve, aún no son simétricas. Eso sería posterior. Pero barajas con formatos de figuras y de cartas numerales muy sencillos, pero que por la preponderancia de la cultura anglosajona se han acabado extendiendo a todo el mundo. Ahora, aunque ya no tenemos espacio, vamos a hablar de una curiosidad, la baraja portuguesa. Esto es un ejemplar de baraja portuguesa y en Portugal en los ases se colocan dragones, quizá por los monstruos de su pasado marinero.
tienen oros y allí también tiene, no sabemos si es reina o si es una sota femenina, pero siguen manteniendo a la mujer en la baraja. ¿Ves? El as de copas con su dragón. Espadas. Podemos ver que están entrelazadas, aunque son rectas, no son cimitarras, pero están entrelazadas. Y por último los bastos también. El formato español de basto, pero entrelazado, por lo menos en este ejemplar. Bien, todos sabemos el pasado marinero de Portugal y por sus viajes acabaron llegando a Japón los naipes. Los naipes no llegaron directamente por vía china. Se cree que a Japón llegaron llevados por los portugueses, de ahí que los naipes se llamen karuta, de la palabra carta. Estamos aquí, esto es un ejemplar, ya hablamos de las karuta y de Hanafuda en un vídeo anterior de la baraja de Nintendo, y este es un tipo de baraja donde se representan poemas en escritura nipona. Y yo creo que esto es principalmente todo lo que podemos decir sobre el origen, la historia y la expansión de la baraja por el mundo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos pronto en otro y un saludo a todos. ¡Hasta luego!